Don Pedro Carpena estaba solo, sentado en la consulta de Luz, con el sobre de los resultados entre sus manos. La fortaleza que durante años había sido su escudo se desmoronaba sin piedad. Había llegado el momento que tanto había intentado evitar, ese instante en el que las máscaras ya no sirven de nada. La luz de la tarde atravesaba el ventanal como un cruel recordatorio de la vida que seguía su curso mientras él se sentía anclado al abismo. Luz, que conocía de sobra la resistencia y el orgullo del patriarca, no lo presionaba. Sabía que la confesión debía salir de él, sin forzarla. Y entonces, como si el peso de la verdad le quebrara el alma, don Pedro rompió el silencio. Sé perfectamente lo que tengo, Luz. Es cáncer de páncreas. Terminal. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, como si la habitación entera contuviera la respiración. Mientras tanto, en Perfumerías de la Reina, la tensión era palpable. Tasio, con la determinación que lo caracteriza, había iniciado los interrogatorios sobre el robo de la muestra de Cobeaga. Luis fue el primero en ser citado. El joven, consciente de que cualquier palabra mal dicha podía costarle caro, respondió con nerviosismo. Tasio, sin embargo, no buscaba culpables inmediatos, sino patrones, inconsistencias, detalles que pudieran revelar la verdad. Cristina, por su parte, observaba desde la distancia, atando cabos. No tardó en acercarse a Andrés, su mente trazando una línea clara entre Gabriel y María. La sospecha de que Gabriel había manipulado a María para tener acceso al laboratorio se convirtió en una certeza que necesitaba compartir. Andrés, cuyo recelo hacia su primo se había intensificado en las últimas semanas, vio en esta confesión la chispa que encendería su sed de justicia. La escena se trasladó luego a la casa de Manuela, donde Claudia buscaba refugio emocional. La joven, cargada de dudas sobre su relación con Gaspar, encontró en su tía un oído comprensivo. Manuela, lejos de juzgar, la animó a enfrentar sus sentimientos con honestidad. Claudia decidió entonces hablar con Gaspar, y la conversación que siguió fue un punto de no retorno. Aunque Claudia expresó su deseo de continuar la relación a pesar de no estar enamorada, Gaspar, herido en su orgullo, optó por romper definitivamente. El vacío que dejó esa ruptura sería un eco persistente en el corazón de Claudia, quien, sin embargo, encontró en su tía la fortaleza que necesitaba para no derrumbarse. Poco después, la familia de la reina se vio envuelta en una discusión acalorada. La decisión de don Pedro de ceder un 5% de los beneficios de la venta del perfume a sus autores desató la furia de Damián y Marta. La confrontación fue directa, sin rodeos. Don Pedro, a pesar de su debilitado estado físico, mantuvo firme su postura, dejando claro que su palabra seguía siendo ley. Digna, fiel a su marido, apoyó incondicionalmente la decisión, pero en su mirada se percibía la preocupación de quien sabe que el tiempo juega en su contra. En otro rincón, Gemma vivía su propio calvario. La encontró de pie, inmóvil, observando a Teo mientras el niño rebuscaba en el cajón del dinero. El corazón de Gemma se encogió al darse cuenta de que la mentira se había instalado en su hogar. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Gemma intentó mantener la calma, pero cada respuesta evasiva de Teo era una puñalada que profundizaba su angustia. Sabía que detrás de esa actitud había algo más grande, algo que, de no detenerse a tiempo, podría arrastrarlos a ambos hacia un abismo. Fina, por su parte, enfrentaba su propia batalla interna. Las críticas despiadadas de la señora Almenara habían minado su confianza, al punto de hacerla cuestionarse su vocación. Sumida en la duda, contemplaba seriamente la posibilidad de abandonar su sueño de dedicarse a la fotografía. Sin embargo, Claudia y Carmen, conscientes del talento de Fina, se negaron a dejarla caer. Juntas idearon la idea de organizar una exposición con sus mejores trabajos, un gesto que iba más allá de lo artístico. Era un acto de reivindicación, una manera de gritarle al mundo que Fina tenía un lugar y una voz que merecían ser escuchadas. Gabriel, cada vez más acorralado, buscó un último respiro en María. En una conversación cargada de tensión, le confesó que Begoña había rechazado su propuesta de ir al casino por miedo a la reacción de Julia. María, fiel a su instinto manipulador, decidió intervenir. Hablaría con Julia, intentando suavizar la percepción de la niña sobre la relación entre su madre y Gabriel. Sin embargo, esta intervención tendría consecuencias imprevisibles. Al enterarse de la conversación, Begoña enfrentó a María con una furia inusitada, reprochándole su intromisión en su vida privada. El choque entre ambas mujeres no solo fracturó su ya frágil alianza,
sino que desató una serie de tensiones que amenazaban con estallar en cualquier momento. El día avanzaba, pero la carga emocional de cada escena parecía detener el tiempo. Don Pedro, tras su confesión a Luz, se encontraba ahora solo en su despacho, contemplando los retratos de una vida dedicada a la construcción de un imperio que, irónicamente, parecía desmoronarse al mismo ritmo que su salud. Sabía que debía comunicar su situación a su familia, pero el miedo a mostrar debilidad lo paralizaba. Luz, desde su posición de médico y amiga, comprendía la magnitud del momento. No era solo un diagnóstico terminal, era el derrumbe de una figura que, durante años, había sido el pilar de todo un entorno. En la fábrica, la investigación de Tasio comenzaba a dar sus primeros frutos. Las inconsistencias en las declaraciones de algunos empleados empezaban a dibujar un mapa de lealtades rotas y silencios cómplices. Cristina, decidida a llegar al fondo del asunto, redobló sus esfuerzos, consciente de que desenmascarar a Gabriel era solo cuestión de tiempo. Andrés, por su parte, se mantenía al acecho, observando cada movimiento de su primo con la determinación de quien ya no teme al conflicto. El episodio avanzaba hacia su clímax con una intensidad que dejaba sin aliento. Cada personaje, desde su propio frente, se veía obligado a confrontar sus miedos, sus culpas y sus deseos más ocultos. Pero ninguna escena sería más devastadora que la de don Pedro derrumbándose, solo, consciente de que el tiempo se le escapa y de que, esta vez, no hay negociación posible, no hay poder capaz de revertir lo irreversible. Mientras la noche caía sobre el pueblo, don Pedro seguía encerrado en su despacho. La confesión a Luz había sido solo el primer paso, pero ahora, enfrentarse a su familia se convertía en un desafío más grande que cualquier negociación empresarial. Digna, que conocía como nadie las batallas internas de su marido, decidió entrar al despacho sin llamar. La encontró contemplando, con una mezcla de nostalgia y tristeza, una antigua foto de su juventud, cuando fundó Perfumerías de la Reina. «Tienes que decírselo, Pedro. No puedes cargar con esto solo», susurró Digna, con una ternura que desarmaba cualquier coraza. Pero don Pedro, terco hasta el final, negó con la cabeza. El miedo a ser percibido como débil, a perder la autoridad que lo había definido durante décadas, seguía siendo su peor enemigo. A escasos metros, en el salón principal, Damián y Marta discutían acaloradamente sobre la decisión de repartir beneficios con los creadores del perfume. Para ellos, la estrategia de don Pedro era un gesto de debilidad imperdonable. Pero lo que desconocían era que esa decisión no era más que un intento desesperado del patriarca por corregir errores pasados, de reconciliarse con la conciencia de quien sabe que su legado no puede construirse solo a base de poder y control. Digna, al escuchar la conversación desde la distancia, sintió como una punzada de dolor le atravesaba el pecho. Sabía que la guerra interna de Pedro estaba a punto de estallar, y que la familia no estaba preparada para afrontarlo. En la fábrica, Tasio no cesaba en su investigación. Las piezas comenzaban a encajar, y el cerco sobre Gabriel se estrechaba cada vez más. Cristina, con la determinación que la caracteriza, había conseguido nuevas pruebas que vinculaban a Gabriel con el acceso al laboratorio en los días previos al robo de la muestra. Era cuestión de horas para que la verdad saliera a la luz. Andrés, que había seguido cada movimiento de su primo con la paciencia de un cazador, decidió que había llegado el momento de actuar. La confrontación con Gabriel no sería un simple intercambio de palabras, sería un ajuste de cuentas que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Por otro lado, María, tras su enfrentamiento con Begoña, comenzó a sentir que su red de aliados se desmoronaba. La tensión con Begoña había cruzado un límite irreversible, y la desconfianza de Andrés hacia Gabriel era ahora un fuego incontrolable. La sensación de que todo el entramado de mentiras y manipulaciones estaba a punto de colapsar, hizo que María buscara en Gabriel una complicidad desesperada. Pero incluso Gabriel, acosado por las sospechas y la presión de Tasio, comenzaba a desmarcarse. «Estamos solos, María, y ya no podemos ocultarlo», le dijo con un tono que mezclaba resignación y desafío. En casa de Manuela, Claudia intentaba recomponerse tras la ruptura con Gaspar. La conversación con su tía había sido balsámica, pero la herida seguía abierta. Carmen, al enterarse de la situación, decidió tomar cartas en el asunto. Juntas, planearon la organización de la exposición fotográfica de Fina como una manera de desviar la atención del dolor personal hacia un proyecto común. La idea no solo era apoyar a Fina, sino también reivindicar la fuerza de las mujeres que, en medio de un entorno hostil,
se negaban a ser silenciadas. Gemma, sumida en su propia tormenta, decidió enfrentar a Theo de una manera diferente. Sabía que la desconfianza solo alimentaría las mentiras, así que optó por abrirle su corazón. La conversación entre madre e hijo fue un ejercicio de sinceridad desgarrador. Theo, entre lágrimas, confesó que había estado robando dinero para ayudar a un amigo en problemas. La confesión dejó a Gemma paralizada, debatiéndose entre el orgullo por la nobleza de su hijo y la angustia de comprobar hasta qué punto el silencio se había instalado entre ellos. Era un espejo doloroso de las dinámicas de ocultación que, en distintos niveles, afectaban a todas las familias de sueños de libertad. El clímax de la noche llegó cuando Andrés, incapaz de contenerse más, decidió encarar a Gabriel en la fábrica. La tensión acumulada entre ambos estalló en un intercambio de acusaciones que no solo expuso las mentiras de Gabriel, sino también las heridas no cerradas de una familia fracturada por las ambiciones y las traiciones. Siempre has querido lo que no te pertenece, Gabriel, y ahora vas a pagar por cada paso en falso que diste, sentenció Andrés, con la mirada encendida por la rabia. Gabriel, acorralado, intentó defenderse, pero la evidencia era irrefutable. La presencia de Cristina, con las pruebas en mano, selló el destino de Gabriel, quien, por primera vez, comprendió que la red de mentiras que había tejido comenzaba a ahogarlo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, don Pedro se debatía entre la necesidad de confesar su enfermedad a su familia y el miedo a ver cómo su imagen de hombre invencible se desmoronaba. En la oscuridad de su despacho, comprendió que el verdadero legado no se construía con silencios, sino con la valentía de asumir las propias debilidades. Y fue entonces cuando, con una mezcla de temor y determinación, decidió reunir a la familia al día siguiente. La confesión, sabía, no sería fácil, pero era necesaria. La jornada terminaría con cada personaje enfrentando su propia batalla interna, con las piezas del tablero moviéndose hacia un desenlace inevitable. La confesión de don Pedro no solo marcaría el rumbo de su familia, sino que desencadenaría una serie de acontecimientos que alterarían para siempre el equilibrio de Sueños de Libertad. El amanecer en Sueños de Libertad traía consigo un silencio tenso, como si el pueblo entero presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Don Pedro, tras una noche de insomnio, decidió convocar a la familia en el salón principal. Digna, a su lado, sostenía su mano con la misma firmeza con la que había estado a su lado durante toda su vida. Sin embargo, en su mirada se notaba el temor por lo que estaba por venir. Marta, Damián, Andrés y los demás miembros del clan de la reina llegaron al salón sin imaginar que aquella reunión marcaría un antes y un después. Cuando don Pedro habló, su voz sonó distinta. Ya no era el timbre autoritario y dominante que solía imponer respeto, sino una voz quebrada, cargada de humanidad. No voy a andar con rodeos. Tengo cáncer de páncreas, terminal. La revelación cayó como una losa sobre todos. Marta se llevó las manos a la boca, incapaz de articular palabra. Damián, visiblemente afectado, solo pudo cerrar los ojos, como si quisiera negar lo que acababa de escuchar. Andrés, con el rostro desencajado, dio un paso atrás, incapaz de procesar la vulnerabilidad de aquel hombre al que siempre había admirado como un símbolo de fortaleza. La confesión de don Pedro fue más que una noticia. Fue un terremoto emocional que removió los cimientos de cada uno de los presentes. Digna, con lágrimas contenidas, tomó la palabra para reforzar lo dicho por su marido. Pedro ha decidido afrontar esta situación con la verdad. Y necesitamos estar más unidos que nunca. Sin embargo, la unidad era un concepto frágil en aquella familia. Marta, dominada por su ambición, no tardó en cuestionar si la enfermedad afectaría las decisiones empresariales. Fue Andrés quien, con una mirada fulminante, la hizo callar, dejando claro que aquel no era momento para hablar de poder ni de negocios. Mientras tanto, en la fábrica, la caída de Gabriel era inminente. Tras el enfrentamiento con Andrés y Cristina, la dirección decidió apartarlo temporalmente hasta que la investigación concluyera. Gabriel, derrotado, sabía que el cerco se había cerrado sobre él. María, al enterarse, intentó mediar, pero su intervención solo sirvió para dejarla aún más expuesta ante las miradas de desconfianza. La red de mentiras que ambos habían tejido durante meses se deshacía ahora como un castillo de naipes, sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Gemma, al enterarse de la noticia sobre don Pedro, sintió que el mundo se le venía abajo. A pesar de las diferencias, Pedro había sido siempre una figura de referencia para ella, un pilar en el que confiar.
Decidió entonces abrirse con Claudia y Carmen, en busca de apoyo emocional. La conversación entre las tres mujeres fue un bálsamo en medio del caos. Hicieron un pacto silencioso de apoyarse mutuamente, conscientes de que las batallas que les esperaban no serían fáciles. Fina, por su parte, recibía la noticia en medio de los preparativos de su exposición fotográfica. El proyecto, que había nacido como un intento de devolverle la confianza, se transformaba ahora en un homenaje a la fragilidad y la resiliencia. Carmen y Claudia, decididas a hacer de la exposición un evento inolvidable, redoblaban esfuerzos, convencidas de que, en tiempos de crisis, el arte puede ser un refugio y un grito de esperanza. La familia de la reina, tras la confesión de don Pedro, quedó sumida en un mar de tensiones contenidas. Marta y Damián, aunque visiblemente afectados, no podían evitar dejar entrever sus ambiciones. La discusión sobre la sucesión comenzó a gestarse en susurros, mientras don Pedro, desde la distancia, observaba con tristeza cómo el poder seguía siendo el motor de aquellos que deberían estar preocupados por su salud y bienestar. Andrés, por el contrario, se convirtió en el escudo de su abuelo, enfrentándose a cualquiera que osara anteponer los negocios a la familia. La tarde avanzó con una carga emocional insoportable. Don Pedro, acompañado de Digna, decidió dar un paseo por los jardines de la mansión. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero también un acto de resistencia. En su caminar, repasaba mentalmente los errores cometidos, las decisiones que lo habían llevado a construir un imperio, pero también a alejarse de las personas que más amaba. Digna, al percibir el peso de esos pensamientos, le tomó del brazo con ternura, recordándole que aún tenía la oportunidad de redimirse. Al regresar a la casa, don Pedro se encontró con Andrés esperándolo. La conversación entre ambos fue uno de los momentos más íntimos y reveladores del capítulo. Andrés, con la voz quebrada, le confesó que, a pesar de las diferencias y de la dureza con la que siempre lo trató, lo admiraba profundamente. Don Pedro, visiblemente emocionado, le respondió con una sinceridad que pocas veces había mostrado. He sido un hombre de hierro, Andrés, pero ahora sé que el verdadero legado no se construye con manos de hierro, sino con corazones valientes. Esa confesión, más allá de las palabras, selló un pacto tácito entre abuelo y nieto, un relevo emocional que definiría el futuro de la familia. La noche cayó con un aire de calma tensa. Gabriel, derrotado, decidió abandonar la fábrica antes de ser oficialmente destituido. María, sintiéndose traicionada y abandonada, optó por enfrentar a Begoña una vez más, esta vez con la desesperación de quien no tiene nada que perder. El enfrentamiento entre ambas fue un estallido de reproches, donde las heridas del pasado y las decisiones del presente se entrelazaron en un duelo de verdades dolorosas. Y mientras todo esto ocurría, Tasio, implacable, continuaba su investigación, decidido a llevar la verdad hasta sus últimas consecuencias. La caída de Gabriel era solo el primer paso, lo que estaba en juego era mucho más que una muestra robada. Era el futuro de una empresa, de una familia, y de un legado construido a base de sacrificios y silencios. La mañana siguiente en Perfumerías de la Reina se sentía extrañamente densa. Como si el aire mismo cargara con las palabras no dichas, con las culpas ocultas y las heridas recién abiertas. La confesión de don Pedro seguía resonando en cada rincón del lugar, desnudando la fragilidad de una figura que, hasta ahora, parecía intocable. Sin embargo, mientras unos procesaban la noticia desde la angustia, otros comenzaban a trazar planes desde la ambición. Marta y Damián, lejos de la sensibilidad que la situación requería, iniciaban discretas reuniones para asegurarse de que el control de la empresa no escapara de sus manos. Don Pedro, consciente de las maniobras de sus hijos, decidió convocar una reunión privada con Andrés. La conversación entre abuelo y nieto fue un despliegue de confianza, pero también de advertencias. Andrés, quiero que entiendas que el poder no sirve de nada si no se sostiene en la verdad. He cometido errores, pero tú aún tienes tiempo de hacer las cosas bien. Andrés, profundamente conmovido, asumió aquella responsabilidad con una madurez inusitada. Sabía que el futuro de la familia descansaba ahora sobre sus hombros, pero también comprendía que ese legado debía construirse desde la integridad, no desde las intrigas. Mientras tanto, en la fábrica, la salida de Gabriel provocó un vacío de poder que Tasio aprovechó para intensificar la investigación. Nuevas pruebas apuntaban a que el sabotaje a la muestra de Coveaga había sido parte de un plan mucho más amplio, destinado a desestabilizar la empresa desde dentro.
Cristina, siempre un paso adelante, propuso una estrategia para blindar la seguridad interna y proteger la integridad de la producción. La colaboración entre Tasio y Cristina se convirtió en un frente sólido, una alianza que amenazaba con desmantelar cualquier intento de corrupción en la empresa. María, por su parte, se encontraba en un laberinto emocional. La caída de Gabriel la había dejado expuesta y sin aliados. Buscó entonces un último resquicio de apoyo en Luz, esperando que la doctora, con su empatía habitual, pudiera ofrecerle un salvavidas. La conversación entre ambas fue un enfrentamiento velado. Luz, con la serenidad de quien conoce el peso de las decisiones, le dejó claro a María que la redención no se mendiga, se construye desde el reconocimiento sincero de los errores. María, por primera vez, quedó sin argumentos, enfrentada a un espejo que le devolvía su imagen más cruda. En casa de Manuela, los preparativos para la exposición fotográfica de Fina avanzaban con una mezcla de ilusión y nerviosismo. La iniciativa, que en un principio parecía un gesto simbólico, se transformaba ahora en un acto de resistencia cultural. Claudia y Carmen, volcadas en el proyecto, lograban contagiar a Fina de un entusiasmo que creía haber perdido. La exposición, más allá del arte, se convertía en un espacio de reivindicación, donde las mujeres de sueños de libertad alzaban su voz contra las imposiciones de una sociedad que las quería invisibles. Gemma, en paralelo, continuaba su proceso de reconstrucción emocional con Teo. Madre e hijo, tras la confesión de este, comenzaron a reconstruir la confianza a través de pequeños gestos cotidianos. Gemma comprendió que la única forma de romper el ciclo de silencios era creando un espacio de diálogo sincero, donde Teo pudiera expresarse sin miedo al juicio. Ese proceso, aunque doloroso, fue el inicio de una nueva dinámica entre ambos, más honesta, más real. La tarde trajo consigo un evento inesperado. Pelayo, hasta ahora siempre en la sombra, decidió pedir una reunión con don Pedro. El motivo era claro: ofrecerle su apoyo incondicional en la gestión de la crisis interna. La conversación entre ambos hombres fue un ejercicio de respeto mutuo. Pelayo, lejos de buscar protagonismo, expresó su admiración por la manera en que don Pedro había decidido afrontar su enfermedad con dignidad. Usted me enseñó que la fuerza está en mantenerse en pie, incluso cuando el cuerpo pide rendirse, dijo Pelayo, sellando así un pacto silencioso de lealtad. Pero no todo eran gestos de apoyo y alianzas sinceras. En la oscuridad de su despacho, Damián y Marta continuaban tejiendo sus intrigas, decididos a no permitir que el legado de don Pedro escapara de sus manos. La tensión entre hermanos se hacía palpable, cada uno intentando imponer su visión sobre el futuro de la empresa. Sin embargo, lo que no sabían era que sus maniobras no pasaban desapercibidas. Andrés, con la determinación heredada de su abuelo, los observaba desde las sombras, preparando su estrategia para neutralizar sus ambiciones. La jornada culminó con un evento simbólico pero de gran carga emocional: la inauguración de la exposición fotográfica de Fina. El evento, organizado con esmero por Claudia y Carmen, se convirtió en un punto de encuentro para todos aquellos que, de una forma u otra, habían sido marginados o silenciados. Don Pedro, a pesar de su debilitado estado de salud, decidió asistir. La presencia del patriarca en el evento fue recibida con sorpresa y respeto. Su discurso, breve pero cargado de sinceridad, fue un homenaje a la valentía de quienes, como Fina, se atreven a ser ellos mismos en un entorno que constantemente intenta imponer máscaras. Esa noche, bajo la tenue luz de las farolas del pueblo, cada personaje se enfrentaba a su propio reflejo. Don Pedro, consciente de que la cuenta regresiva había comenzado, encontraba en la honestidad una forma de redención. Andrés, más decidido que nunca, comprendía que la verdadera lucha apenas comenzaba. María, sola y desarmada, entendía que la manipulación ya no le ofrecía refugio. Y en medio de todo, las mujeres de sueños de libertad alzaban su voz a través del arte, desafiando las estructuras que durante años habían intentado silenciarlas. El amanecer del día siguiente encontró a don Pedro en el mismo sillón desde el cual había contemplado su vida la noche anterior. El cansancio físico era evidente, pero había algo en su mirada que no se había visto en semanas: determinación. La confesión había sido liberadora, pero la batalla por proteger su legado recién comenzaba. A su lado, Digna no lo perdía de vista. Sabía que su marido estaba dispuesto a dar su última gran lección, y nadie, absolutamente nadie, iba a detenerlo. La noticia de la exposición de Fina había corrido como pólvora por el pueblo.
Lo que comenzó como un evento modesto se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo. La fotografía de Fina, capturando los rostros cotidianos con una sensibilidad única, había conseguido lo que ni las palabras de don Pedro ni los enfrentamientos familiares habían logrado: unir a las personas. Claudia, Carmen y la propia Fina fueron aclamadas como las verdaderas protagonistas de un día donde la autenticidad venció a la hipocresía. Mientras tanto, en las oficinas de perfumerías de la reina, Tasio entregaba su informe final sobre el sabotaje. Las pruebas contra Gabriel eran irrefutables, pero lo que nadie esperaba era la revelación de que había más cómplices de lo que se pensaba. Damián, al verse acorralado, intentó desviar la atención culpando a María, pero Andrés, en un gesto de firmeza heredado de don Pedro, se interpuso. No más mentiras, no más traiciones. A partir de hoy, la verdad será nuestra única estrategia. Sus palabras resonaron en cada rincón de la empresa, marcando el inicio de una nueva era. Gabriel, sabiendo que su caída era inminente, decidió enfrentar a don Pedro directamente. El encuentro entre ambos fue un duelo de miradas, donde las palabras sobraban. Don Pedro, con una serenidad que solo otorga la certeza del final, le dejó claro que no había lugar para él en el futuro de Perfumerías de la Reina. La ambición sin lealtad es un cáncer, Gabriel, y yo ya tengo suficiente con el mío. Esa sentencia, fría y definitiva, selló el destino de Gabriel, quien abandonó la empresa sabiendo que su juego había terminado. María, aislada y con su red de mentiras desmoronándose, tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió disculpas públicamente durante la clausura de la exposición de Fina. En un gesto inesperado, reconoció sus errores y pidió una oportunidad para enmendar el daño causado. Aunque las miradas de desconfianza no tardaron en aparecer, el gesto fue percibido por muchos como el primer paso hacia una redención sincera. El punto culminante llegó cuando don Pedro convocó a todos en el salón principal de la mansión. Con la voz temblorosa pero llena de convicción, anunció que Andrés sería el encargado de liderar Perfumerías de la Reina a partir de ahora. Damián y Marta, aunque visiblemente molestos, no tuvieron más opción que aceptar la decisión. No es cuestión de títulos, es cuestión de principios, sentenció don Pedro, dejando claro que el legado de la familia no podía seguir construyéndose sobre la ambición ciega. Ese día, don Pedro dio su último paseo por los jardines, acompañado de Digna y Andrés. Cada paso era un tributo a los años de esfuerzo, pero también una despedida silenciosa. Andrés, con lágrimas en los ojos, le prometió que no dejaría que la historia se repitiera, que honraría su legado con honestidad y valentía. Digna, sin decir una palabra, apretó la mano de su esposo, sabiendo que el ciclo estaba a punto de cerrarse. El capítulo culminó con una imagen que quedará grabada en la memoria de todos. Don Pedro, sentado bajo el olivo que plantó junto a Digna el día que fundaron la empresa, contemplando el horizonte con una sonrisa serena. No era la sonrisa del hombre poderoso que había conquistado un imperio, sino la de alguien que, finalmente, había encontrado la paz en la verdad. Sueños de libertad cerraba así uno de sus episodios más emotivos, dejando claro que, a veces, la mayor fortaleza está en reconocer la propia fragilidad. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, cada personaje encontraba su lugar en este nuevo tablero. Andrés al frente de la empresa, Claudia y Fina convertidas en símbolos de resistencia, María intentando reconstruirse desde las cenizas, y don Pedro. Don Pedro despidiéndose de su mundo con la dignidad intacta.